Bienvenidos a Insolentes y Literarias. Un espacio donde leer es más que pasar páginas, es detenernos, sentir y reflexionar. Somos Eli Y Linda. Dos amigas unidas por los libros. En cada episodio conversaremos sobre historias que nos tocan, nos confrontan y nos transforman. Porque leer juntas es una forma de acompañarnos. Esto es Insolentes y Literarias. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Insolentes y Literarias. Aquí estamos Elimar y Linda. Y vamos a estar conversando sobre un libro que ya le iremos contando. Pero antes de mencionar el libro que leímos en el mes de julio, habían dos cositas que quería aclarar del libro que habíamos leído anteriormente, que es de nuestro primer episodio de La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Y bueno, habíamos dado ahí unos fake de cosas que tal vez nos faltó por decir. Y es que bueno, uno, que Linda me había preguntado cuál era el nombre real de Mary, era María. Ella realmente se lo cambió de María a Mary. Y lo otro que era muy importante, sobre lo que ella hizo en las guerras mundiales, no fue en la Segunda Guerra, sino que ella dio apoyo fue en la Primera Guerra Mundial, no en la Segunda. Y yo ahí discutiendo con Linda, no, fue en la Segunda. No, señores, fue en la Primera. Entonces, si no lo han escuchado, es una invitación también para que vayan a escuchar nuestro primer episodio. Ahora sí, vamos a dar inicio sobre la charla, porque realmente esto es una conversación entre amigas sobre un libro que nos pareció, ahí vamos a dar nuestras aprensiones. Entonces, el libro es El buzón de las impuras, de Francisca Solar. Aquí, ¿por qué escogimos este libro? Bueno, este libro lo escogimos porque nos pareció muy interesante la exposición que hizo Francisca. Yo tuve la oportunidad de verla presencialmente y ella hizo una presentación de su libro, pero más allá de su libro, de la historia que cuenta en el libro, ella contó la historia real, porque este libro se basa en una historia real. Esto es una novela histórica con datos fidedignos, porque ella se dedicó a investigar. Cabe destacar que ella es periodista. Es chilena. Es chilena. Y es un hecho histórico de acá, ¿sabes? Esto ocurrió aquí en Santiago de Chile. Exactamente. Y ella, se dedicó no sé cuánto tiempo a investigar en la Biblioteca Nacional de acá de Santiago todos los pormenores de este hecho, que es el incendio de la iglesia La Compañía. Y que está ubicado en Santiago, en las calles Banderas y Compañía. Y compañía. Algo que, bueno, vamos a ir conversando, pero cuando yo leía el libro, porque Linda fue la que lo sugirió, porque ella fue la primera que lo leyó y vio al autor y dijo, Eli, vamos a hablar sobre este libro. Aparte, este libro fue publicado el año pasado, en el 2024, y todavía sigue siendo un bestseller. O sea, todavía este libro sale y se agota. Yo, de hecho, lo conseguí, fue digital. Y cuando lo empecé a leer, le decía a Linda, ay, pero es que da muchos detalles del vestuario, pero bueno, es importante. Ella me decía, Eli, es importante ese tipo de detalles para que puedas comprender el libro más adelante. Vamos a hablar un poco sobre las expectativas iniciales, de este libro. Cuando tuviste la portada que te dice El buzón de las impuras, Sí. ¿qué te vino a la mente? Bueno, evidentemente algo religioso. Es como inevitable no asociar palabra impuro con pecado. Es como lo contrario. Además que la portada es hermosa, sí. Es muy llamativa y como que tiene, no sé si tan colorida, tiene dos colores. Sí. El predominante es como un azul y es muy bonito. Y los fueguitos, ¿no? Sí, sí.
Oye, bueno, bueno, yo conocí el libro porque conocía no, a mí me lo habían recomendado hace un tiempo. Y, y cuando también algo religioso, y yo pensaba que era algo así como, no sé, vamos a rezar, terminar rezando el rosario y nada que ver. Nada que ver. Pero sí, sí te engancha. De hecho, el inicio del libro también es como, empieza desde el fin. Y cuando vas adentrándote en la lectura, porque siempre iba debatiendo con Linda como con notas de voz, tal cosa. Y algo que pensé fue como, en esa época, aquí tal vez me estoy adelantando mucho, pero mi primer pensamiento fue como, hubiese preferido nacer perro que haber nacido mujer, porque de verdad que Tenían al, mejor vida los perros sí, que al las género mujeres. femenino se le daba muy duro en esa época, en todos los sentidos, en todo lo que la limitaban, incluso en cuestionarse. O sea, se le estaba prohibido Pensar. el pensar. Sí. Y eso fue lo primero que pensé, como linda, pero en esa época, o sea, hubiese preferido nacer perro. Bueno, no, esto es un pensamiento muy, muy abrupto que no es cierto. O incluso yo creo que sí, un 90%, porque de verdad que creo que se sufría mucho. Se sufría y aparte querían hacerte sufrir. O sea, es como todo estaba dado para el sufrimiento de la mujer. Exacto. Mira, yo quiero hacer un breve recuento del hecho histórico antes Mm, de adentrarnos en el libro y vamos a tratar de no hacer spoiler. spoilers del libro, de no contarles la historia. La idea de esto es que ustedes se interesen por ir al libro y leer esa historia que de verdad es muy, muy interesante. Entonces, este hecho realmente ocurrió un 8 de diciembre de 1863. Bueno, el 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción. Esto fue en Santiago de Chile, ya lo dijimos. Había una iglesia que se llamaba la Iglesia de la Compañía porque estaba en esa calle. Y el párroco que dirigía, no sé, esa iglesia se llama Juan Bautista Ugarte. Y aquí hay un dato interesante que Eli nos puede decir, que la iglesia le decían en esa época que era una ruina viviente. Sí, porque anteriormente ya había tenido otras tragedias. De hecho, unos años antes en la que se basa el libro, no, en los 40, en 1840 y tanto, ya había sido incendiada. Y esto había sido, creo que por unos estudiantes, por lo que cuentan en el libro, aquí un poquito Ah, de que claro. habían agarrado una lechuza y la incendiaron y ella se fue hacia la iglesia y ahí se quemó. Los estudiantes del Instituto Nacional. Exacto, como en protesta. Y lo que hicieron, bueno, todos los feligreses también recaudaron. Cabe acotar que también muchos de los feligreses que iban ahí eran pudientes. Ujú, Entonces, como que, bueno, aportaban mucho también para esa iglesia y ellos fueron los que reconstruyeron esa iglesia. sí. Algo que recuerdo que decía la autora, Francisca, era que esta iglesia era la más popular y como que la más top de la época, Claro, porque bueno, en Santiago de Chile en esa época habían muchas iglesias, era como, además, las iglesias eran como era como el centro social, era claro. donde la gente iba no sé, a hacer negocios, Socializar. a Sí, socializar, bueno, y también las mujeres a mostrar sus mejores trajes. claro. em, Bueno, porque también era donde la mujer también tenía como se le permitía, Permiso. exacto, se le permitía Sí, ser un poquito en la iglesia, porque ¿qué vas a hacer tú de malo en la iglesia? Entonces, exacto. posiblemente por eso ellas iban con sus mejores atuendos, Mm, a mostrarse, a exponerse, porque también quieren como, no sé si aparentar, sí, mm, totalmente aparentar. Bueno, también tenían con qué, según lo que cuenta el libro. mm, Esta iglesia queda una cuadra antes de la catedral. Entonces, como, bueno, porque no iban a la catedral, por lo que está diciendo Linda, porque era la más popular, era como eh, tal vez un poco más pequeña y también hacía como, no sé, poder socializar sea más fácil. Creería sí. que fue por eso.
No, y también esa iglesia lo que pasa es que estaba ¿cómo se llama? Esto de las hijas de María, Ah, que el párroco de esa iglesia era como digamos, el director. Entonces era como, bueno, toda la alta alcurnia de la sociedad, de las mujeres. A ver, las mujeres de alta alcurnia de esa época iban a esa iglesia. Entonces todo el mundo quería estar, era en esa iglesia. Entonces por eso eh, se llenó mucho más, especialmente en esa fecha, el 8 de diciembre, porque era la celebración así cumbre claro. del catolicismo. Y bueno, entonces, para seguir dando datos sobre el hecho, ¿quiénes iban? Bueno, ya les contamos que las mujeres sobre todo, porque miren, en este incendio de la iglesia de la compañía, eh, murieron más de 2.000 personas. 2.200 personas aproximadamente, que eso así inicia el libro, haciendo como La Voz de Chile, que era un diario local, y él fue el que dio la cifra más exacta, porque incluso no se lograron identificar los cuerpos todos, porque se No, quemaron, era imposible, claro. o sea, el nivel el incendio fue tan brutal que Sí. no había manera de reconocer. Y esto no es un spoiler porque realmente así inicia el libro y es un hecho histórico, o sea, eso pasó, no hay nada aquí que digamos, se va a hundir el Titanic. O sea, todo el mundo sabe que el Titanic se hundió, pero todos vimos la Hablando, película. exacto. Hablando del Titanic, un dato muy curioso es que en esta iglesia murió más gente que en el Titanic. Bueno, y de Eh, forma contraria, aquellos congelados y aquí quemados. ya quemado. Sí, Y bueno, este libro también tiene una inspiración un poco, bueno, femenina porque resulta que la mayoría de las víctimas de este hecho fueron mujeres, el 94% eran mujeres y el 6% eran hombres y niños. claro. Y estas Y- mujeres iban con sus doncellas, que eran las que las cuidaban, o sea, las sirvientas en palabras, Sí, sí, eso también es como que sí, había gente de la alta sociedad, pero también era transversal porque habían doncellas, no sé, habían gente de verdad de todas las clases sociales. sí. Em, Bueno, y acotar que en esta fecha del 8 de diciembre, como mencionó Linda, es una fecha donde también el catolicismo como quiere mostrar hasta dónde puede llegar su poderío. poderío, sí, como sus feligreses avalan o todo lo que tiene que ver con estas festividades. Bueno, otra cosa es que como, creo que ya lo dije, pero en esa iglesia era como el centro de reunión de las hijas de María y era una asociación de laicas de más o menos unas 7.000 asociadas a lo largo del país y su director era este párroco Juan Bautista Ugarte, sí, que yo siento que lo detesto. Claro, aquí si hablamos de los principales, de los personajes principales, él es uno. Eh, y bueno, ustedes Jugarán, jugarán por su... sí. Pero sí, sí es muy interesante la lectura, de verdad yo siento que sí fue atrapante, porque aparte también te hacen una historia de una familia y aquí también hay un personaje femenino muy importante que, bueno, el nombre es Fátima, eh, y es importante en todo el libro. Fátima, bueno, ella era también una hija de María, igual que su hermana y su mamá, y una o sea, como que las virtudes que tenían que tener las hijas de María eran pureza, humildad, obediencia y caridad. Entonces, si es que no tenías alguna de esas, pues era, Sí, podía ser fuertemente castigada. la vez en el episodio anterior yo mencioné que hubiese sido amiga de Mary y yo Sí. también hubiese sido amiga de Fátima, Fátima, la amiga de todos, porque la manera en cómo ella, bueno, la autora hace este personaje, hace quererla y admirarla. Mm. Y hablando del buzón de las impuras,
en palabras del propio jesuita, que es este padre, era un pozo, él dijo que era un pozo de pudedumbre humana y una instancia del más brutal pero correcto escarmiento público, necesario para educar correctamente a las jovencitas. Sí, porque es que no se le ocurrió mejor idea que hacer de este buzón un, como, imagínense que existe en la religión católica, existe la La confesión. confesión, y la confesión es íntima entre la persona que comete el pecado y el cura, el párroco, el Claro. padre. Y este buzón existió en la vida real. Este buzón existió y la cosa es que era como confesar tus pecados, Anónimamente. pero lo leían públicamente. Lo leían públicamente, no escribías tu nombre, pero igual yo creo que la persona que se sintiera aludida, algún gesto iba a hacer, y Sí. era evidente que eras tú. Mm. Y él lo hacía desde el miedo, porque estas mujeres cuando escribían estos pecados, que no eran pecados, eran súper, a mí me pareció hasta chistoso uno, aquí voy a hacer mención de uno que decía, este, permití que mi esposo me tocara por todo el cuerpo, entonces como, por favor, es su esposo, o sea, no hay pecado en eso, y el tipo de lujuria, era terrible el señor. Me encanta que en ese momento Fátima se sabía la Biblia como a cabo y rabo, Claro, ¿no? Y ella decía, en el cantar de las cantares, cantares aquí especifica y como que, bueno, no es no pecado, es lo tan dice la grave, lo Biblia, dice claro. la Biblia. Así que, bueno, Entonces, en resumen, el buzón de las impuras era un grupo de mujeres que se reunían a eran las leer, hijas de María, era una asociación claro, laica de mujeres bueno, que eran laicas y a, eh, ¿se reunían para qué fin? Era para, bueno, orar porque hacían el rosario, hacían el rosario, claro. se juntaban, seguramente se contaban los No, chismes. eran muy chismosas también, porque, bueno, yo no, eran muy también como criticonas, era como mirar cómo venía vestida fulanita, y también menospreciaban por cómo se expresaba Perenceja, eso también está ahí entretenido en el libro, pero sí, era una chismosa ahí reunida y que rezando el rosario lo que estaban pendientes era criticar. Creo que tal vez no se escapa mucho de la realidad actual, no lo sé, eh, pero bueno, Como dice, juzgamos pero no, juzgamos, pero no, no decimos, pero no juzgamos. ajá, contamos pero no juzgamos. Em, ¿De qué más les puedo hablar? Bueno, yo voy a ir diciendo un poco sobre el hecho histórico, ¿no? Y el por qué pasó este incendio. Hay varias teorías, hay teorías conspirativas de que fue adrede y tal, pero en verdad, en palabras de Francisca Solar, no se puede dar una respuesta simple a un problema complejo. Entonces, algunas de las posibles causas del incendio fue las luces y los ornamentos, Claro, porque en esa misa llenaron de luces y era vela, era con fuego, llenaron de candelabros, candelabros, eran como 1500, yo no me acuerdo el número exacto, claro. pero era No, una cosa, y habían como guirnaldas, muchas cosas guindando del techo. claro, como estos tules y flores que Exacto. las mujeres se habían reunido a hacer. Entonces había muchísimas luces y ornamentos. También la vestimenta de la época, de las mujeres, sobre todo, mientras más acaudalada era la mujer, más, más circunferencia tenía a su alrededor de vestido, Más trapos. más traje, claro. Yo le decía a Linda, eso es como un hula hula, pero no sé cómo le dicen en Chile. No, sí, Pues, el hula hula, claro, pero pero más grande todavía, o 3 sea, veces el tamaño en hula hula normal. estos vestidos medían, dice en el libro, de 2 a 3 varas, que una vara son como 90 centímetros, entonces imagínense No, terrible. esa circunferencia. Aparte de eso, las lastimaba a ella en la cintura porque era pesado, Era muy entonces, pesado. sí. Ay, Viste que se sufría. se sufría, ¿no? Se sufría para todo. Bueno, eso, ¿no? La vestimenta, que eran crinolinas, las telas inflamables,
También otro punto importante ahí eran las puertas Claro. de la iglesia, Sí. porque las puertas tenían bisagras simples Mm, que abrían solamente hacia adentro. claro. Y por un tema de acústica, este párroco pedía cerrar las puertas para que se escuchara mejor, que en verdad yo creo que escuchaban las primeras 3 filas y el resto, bueno, estaban ahí. No, pero aparte, él para esta misa metió más gente de la que se debía. Sí, es que ahí también de su parte había como una avaricia, Es mal, el tipo era malo. era, era muy Qué malo. avaricia nada. Está spoileando aquí está Se spoileando lo la digo de novela. una, ese cura es el diablo. Em, bueno, esa era otra. Em, ay, los accesos eran muy estrechos y em, se cerraron las puertas por acústica. También la sacristía fue bloqueada, fue cerrada. O sea, era una salida posible y viable para la gente. Que las hijas de María sabían de esa salida. O sea, porque ellas estaban siempre en la iglesia y sabían como cuáles, por qué lugares podían ir. Entonces, pero cuando fueron a abrir, Hasta ahí se se lo dieron dejamos, cuenta hasta que ahí sí, se lo no, dejamos. ahí está. Bueno, em, ¿qué más? Bueno, hay una historia que ya esto es la novela, ¿no? Claro, Ahí la ficción, sí. el arte maravilloso de Fran Solar, de cómo entretejer estos personajes con este hecho real. Y en esta novela se hablan, hay varios temas, ¿no? Está la moralidad y la transgresión social, también los roles de género de lo femenino, ¿no? Y las expectativas sociales, los secretos familiares, porque aquí si hay algo, son secretos. Claro. Pero obvio, es como que en esta familia son 3 hijos, los padres, pero cada uno de ellos tienen una historia y ella ahí los une. La historia Sí. de cada uno de los hijos, incluso también de los padres. Ujú. Este, pero bueno, no, es que si ponemos así, empezamos a decir, es como, Sí, no, es una delgada línea es mejor que lo de lean spoiler. porque de verdad es súper interesante. Pero aquí mencionar que una de las hijas tenía, vamos a decirlas, gustos y conocimientos por la arquitectura, pero en la época, y esto seguramente es real que lo tomó la autora, que decía, era de conocimiento bastante general que los obreros, tanto los obreros como los mineros, tenían como superstición que una mujer no debía pisar la obra, ni cuando estuviese en construcción el edificio, o sea, la edificación que se estuviera Se haciendo, les caía. porque se les iba a caer como mantequilla. este, Eso me pareció también como, pero chistoso, pero incluso los arquitectos que podían tener mayor conocimiento, eh, decían, bueno, por si acaso, mejor prevenir que lamentar, entonces mejor que ninguna mujer no pase mientras se esté construyendo esto. Mira, aquí tenemos algunos fragmentos de la historia eh, para que se haga una idea, ¿no? De lo que van a leer en el libro. Acá dice, no hay nada que enfurezca más a un hombre que una mujer con pensamiento crítico. Otro fragmento dice, los hombres las habían marginado del debate público y habían renunciado al debate espiritual, esquina que las mujeres reclamaron para sí con uñas y dientes. Se convirtieron pronto en las directas responsables del culto más masivo e influyente de Chile. Pero este fue rápidamente ansiado por otros hombres, el clero. Otro que dice, y en cualquier caso, recuerden esto, no todas las mujeres están destinadas a parir, pero cada mujer que quiere ser madre lo consigue en cada niño que abraza, en cada niño que protege, en cada niño que alimente y al que enseña. Esta es la maternidad del cuerpo, pero también está la del alma. ¿No me ha llamado usted madre a mí? Bueno, esta es una parte del libro. No me llaman madre
los cientos de niños viviendo bajo mi techo, sin una gota de sangre, sin que una gota de sangre nos una. Esta parte Sí, es muy bonita porque ahí, bueno, no voy a adelantar mucho, pero dentro de esos secretos que les decimos que existen, que heavy la hay ignorancia. la Y ignorancia. por eso se habla de este tema, sobre la ignorancia, que había incluso de hablarle los propios padres a sus hijos sobre las cosas que van a enfrentar en la vida. Total, totalmente. Aquí hay, a ver, Hijas de María era, por cierto, un espacio de observación religiosa y por tanto más cercano a los ideales conservadores. Había sido para Fátima una segunda familia, encontrando ahí mujeres entusiastas, agudas, cultas y valientes, con quienes había compartido interesantes debates sobre educación, política y hasta economía, pues era quizá el único lugar donde podían hacerlo. Claro, porque aparte, esta chica en la historia, cuando siquiera asomaba un poco del conocimiento que ella tenía, la mamá la reprendía. ¿Cómo se le ocurría ella hacer eso y mostrarse de esa forma? Y por eso era castigada. Claro, aparte que la... Eso también sí, eso sí es spoiler. No, y que en esa época, Bueno, la falta de humildad, que es lo que hablaba el cura. ¿Cómo no va a tener humildad una mujer? ¿Sabes? ¿Por qué va a saber? ¿Por qué va? claro, como que asociaban el saber, el conocimiento a falta de humildad. Claro, Sí. Y que si, además que si sabían, o sea, o si tenían conocimiento de algo, no eran material atractivo para casarse. claro, porque me imagino que, bueno, en esa Una época tal vez una vergüenza. mujer que pudiera llevar la contraria o, ¿sabes?, tener Mm, voz propia, iba a ser, o sea, un problema. Eso es lo que la mujer simplemente estaba como para estar, mm, adornar y ya. exacto. Em, eso. Bueno, siguiendo con, bueno, esto fue un hecho real, hay una historia, y ¿qué pasó después? Se quemaron. La quemaron, Bueno, sí. sí, hubo un incendio, por lo que les había mencionado, Linda, de la acústica, habían mandado a cerrar las puertas, por lo que, bueno, ahí fue como todo estaba para la tormenta perfecta, como se diría, o sea, todo estaba hecho para que se Mm. incendiaran y las pobres almas que estaban ahí no siquiera pudieran escapar. Sí, y algo que se rescata en este libro es y que además me parece muy, muy loable del libro, es eh, que cada persona que lea este libro es darle voz a esas mujeres. Eso lo dice al principio la autora, por ustedes, por las Claro, que por ellas, por no. las que no pudieron hablar y por las que no pudieron eh, defenderse. Sí, y después de este hecho, em, y pasaron cosas en pro a la sociedad. O sea, tampoco Mm, pasó tan en vano. Sí hubo cosas que pasaron en vano, mm. porque estas personas que murieron no tuvieron, o sea, no recibieron como, bueno, su sepultura claramente como correspondían, porque no pudieron ser reconocidas. Hicieron una fosa común Y eso para echar existe, ahí los restos. exacto, Existe, está al frente del cementerio general. sí. Y aparte, lo otro es que, bueno, la justicia. Eso también quedó un poco impune y eso es lo que también vamos a ir hablando, que cambió Sí, después. después de este hecho, pasó que, bueno, hubo una disputa por el buzón de las impuras, ¿no? Em, pero ese buzón hoy en día no se sabe, eso es el secreto mejor guardado, Sí, porque no se sabe dónde está, pero sí existió. existe. Hay evidencia. Sí. Después pasó que se creó la compañía de bomberos, porque, Eso es terrible. ¿qué quieres contar? Yo sé que quieres contar. Claro, porque cuando Lina me comentó, me había hecho este comentario
antes de que yo llegara a esa parte en el libro, pero es un hecho que ocurrió, solo que yo no lo sabía. De que en Santiago, específico, porque creo que en otras ciudades sí, pero en Santiago no había cuerpo de bomberos. Entonces, en esta emergencia, un gringo dice, llamen a los bomberos, y el intendente dice, es que no tenemos bomberos. Yo me imagino, yo le digo, yo me imagino la cara del gringo como, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo no hay bomberos? cómo no hay bomberos? Bueno, no había bomberos. Y a raíz de este hecho, y también gracias a la ayuda de los norteamericanos y franceses que estaban en Santiago de Chile en la época, eh, crearon la primera compañía de bomberos de Santiago y después, no solo una, crearon varias, ¿no? Varias a lo largo de la ciudad. Sí, disculpa, crearon 7 compañías, ya habían, o sea, esto ocurrió en diciembre, y ya para enero ya habían 7 compañías de bomberos. Qué bueno. Sí. También a raíz de este hecho se creó el registro civil, porque para la época, bueno, la iglesia tenía como que el poder del Estado estaba por debajo del poder del clero y de la iglesia. Entonces, cualquier registro de bautismo, de defunción, matrimonio, eso lo llevaba la iglesia. Entonces, para esa época no había un registro civil. Y esto también complicó mucho el hecho de hacer un censo o un catastro de cuántas personas murieron realmente, porque imagínense que, o sea, ya las iglesias llevaban el registro, pero ¿quiénes estaban aquí? No tenían número de cédula, no tenían, entonces quienes hacían la investigación eran los periódicos de la época. Entonces cada periódico iba llevando su conteo. Y esto fue, de hecho, fue una de las cosas que Francisca Solar tuvo que eh, como que evaluar y comparar los conteos de un periódico, los de otro y así para poder llegar a un número más o Sí. menos, más o menos real de de la cantidad de personas que... Claro, porque aparte me imagino que con el tiempo la ausencia y el no aparecer las víctimas, pues pudieron sacar como el número, porque como mi esposa está y ya no está, todo eso. Claro, Es que, exactamente. y aparte de lo que tú habías mencionado, no sé si creo que lo sacaste por algo que tú tal vez escuchaste en esa charla, era que tal vez los pocos sobrevivientes, las pocas mujeres sobrevivientes, no se le preguntaba directamente a ella cómo estaban. Ah, no, porque eran mujeres. Exacto, se lo preguntaban era a sus esposos. A sus esposos o al hombre que la estuviese representando en ese momento. Era como, venía un periodista, por ejemplo, y aquí estaba ella, toda, me imagino toda quemada, toda chamuscada, y entonces, ay, ¿y cómo estás? Bien, bien. Eh, ya, y entonces era como, y cuéntame, ¿cómo fueron los hechos? Y se lo preguntaban era al hombre, Claro. no a la mujer. Y bueno, también eso habla mucho de cuando dices que el hombre que la representaba, y era en todo sentido, porque era como en el voto, el hombre es quien Todo, representa a la claro. mujer. O sea, olvídense de que la mujer votara. Exacto, para la época no. Mm. Después de eso hubo también una ordenanza municipal que empezaron a exigir lámparas de gas controlado y puertas de doble Bisagra, bisagra. para que se pueda abrir por ambos lados, porque algo Claro. que sale en la novela es que las personas de afuera estaban intentando derrumbar las puertas, pero como abrían hacia adentro, las personas quemándose empujaban. Entonces, como que nunca se pudo abrir. Sí. ¿Qué otra cosa pasó? Se aprobó la ley de libertad de culto porque hasta ese momento en Chile como que la religión Eh, permitida oficialmente era la católica. claro, incluso ahí está, bueno, estas personas que salen como los franceses y los gringos, ellos Ujú. no podían pisar la iglesia porque no eran católicos. Entonces, Ni la iglesia ni los cementerios. exacto, Esa fue otra cosa que también se avanzó, que fue en la legislación de... sí. Es, porque claro, lo que se avanzaba, o sea, lo que se decía es que solamente tenían como espacio en un cementerio, eran los católicos, Ujú. no otras religiones.
Y bueno, y también la verdad es que, y también en esta iglesia, este cura, que yo le digo el diablo, que no tiene nada que ver con los curas hoy en día. Ojo, quiero acotar, no malinterpretes, estoy hablando del cura de esta historia, que esa me fue la idea. No, que no Claro, que él decía que ellos traían aquí como la maldad, o sea, como el pecado, porque pensaban distinto, porque venían también con otra cultura que incluso ya existía el divorcio, y, o sea, el divorcio. Venían de otras religiones. Claro, y de otras nacionalidades con otras religiones. Y había una persona ahí que era divorciado y aquí era como, terrible, un bicho raro. Sí. Pecador. Y claro, y decía como que estas personas traían el mal. Bueno, también ahí haciendo uso del miedo y la ignorancia. Exacto. Y del poder. Así que bueno, dentro de la última cosa que también se logró o digamos, se trabajó después de este hecho fue para lograr la eliminación del fuero eclesiástico también, porque ellos, el clero no podía ser juzgado por los civiles. Claro, o sea, solamente podía ser la propia iglesia quien los podía, exacto, eso también, bueno, por eso se sentía con tanto poder. No, porque lo tenían. Sí. Entonces, yo como sacando palabras para hacer ya un breve resumen para terminar, ¿de qué palabras tú crees que representan este libro? Como dime un par de palabras que tú digas, esta palabra puede identificar a este libro. ¿Puedo decir 2? O las que quieras. No, tampoco 20, pero... No, bueno, opresión femenina. ¿Y tú? Me encanta, linda, siempre. Yo, sororidad. La sororidad. Porque sí, yo creo que las mujeres en esa época hubiesen querido ayudar más, solamente que no se les estaba permitido. Y creo que ellas, desde el miedo, insisto, no pudieron hacer más y tal vez van a leer en el libro, poder apañar más a esta protagonista, pero tenían miedo e ignorancia, claramente. Entonces, de ahí era como, siempre era como, ay, yo quería empezar esto, por si estoy diciendo Ave María Purísima, porque eso era todo lo que se decían esas mujeres a cada rato, Ave María Purísima, todo era Ave María Purísima. Entonces, sí, se tenía mucho miedo en ellas mismas porque siempre pensaban que iban a ser castigadas por Dios y iban a arder en el infierno. Es que no ardieron en el infierno, pero... Bueno, de hecho hay una frase ahí en la novela que dice, estamos en el infierno, cuando están dentro de la iglesia. Tal cual. Uf, qué fuerte esa escena. Claro, porque había mujeres que no se querían ni mover, como no pisar ese espacio que solamente les pisa el cura. El altar. No, habían otras que decían, vamos a esperar que los hombres hagan algo. Sí, como señora, usted puede pensar, usted tiene también raciocinio, haga algo. Y todo era como Ave María Purísima. Y una dice, bueno, pero ya estamos aquí en el infierno. Un dato que histórico, pero más actual, que pasó que con este libro se ha hecho como todo un movimiento y hay gente que que se ha reunido en lo que eran las ruinas, que ya no existe esta iglesia, pero se reunieron en torno a este hecho tal, para recordar y para darle voz a estas personas. Y han aparecido como bisnietos o tataranietos de sobrevivientes. Wow. Sí. Este libro es muy, muy bueno, de verdad se lo recomiendo, y la popularidad es que lo veo en las aceras, que ya lo venden, pero no invitamos a ese tipo de compras, por eso yo lo compré digital, pero también aquí en Chile se puede conseguir en Bibliometro, Linda lo consiguió en la biblioteca, o sea que sí. Está bastante expuesto, sí. Es accesible, sí, y de verdad es una lectura. Son 474 hojas, es larguito, pero interesante. A mí me parece que se te va el tiempo muy rápido, así que
la invitación es a que lo leas Sí, y bueno, yo creo que posiblemente el público femenino se va a sentir como, identificado. no sé si identificados, pero es como tal vez, yo no voy aquí a discriminar por género, Ujú, porque también creo que los hombres pueden leer y entender incluso de por qué los bomberos existen hoy en día. Incluso ujú, hoy en día los bomberos no cobran. ujú. Eh, ellos subsisten por donaciones. Vayan a donarle a los bomberos, por Sí, favor, los que viven también. en Chile. Sí, que eso no, en ninguna parte del mundo es así. Y seguramente, bueno, aquí yo inventando, No pero sé. creería que no, porque exponen su vida. Pero bueno, el origen de los bomberos aquí en Santiago sale de ahí. Y era algo que yo no sabía y lo pude ver en esta lectura. Entonces yo creo que sí está abierto a todos, a los que Lean, quieran. lean el libro, déjennos en comentarios sus observaciones, sus Sí, comentarios, ¿cuál fue su protagonista, o sea, su personaje su favorito? personaje favorito, con quién se identificaron más o el hecho que más les impactó. Sí, y si están de acuerdo conmigo, que Juan Ugarte es el diablo. Eh, Por favor. punto. Hashtag Ugarte. El diablo, no, terrible. Eso, ya, gracias por escucharnos y hasta la próxima. El próximo mes vamos a estar leyendo un libro entretenido. Chao, Linda, gracias. Chao, Eli.